Y, en su nombre, señora Fernández Alessandra, tiene la palabra. Gracias. En primer lugar, agradecer al presidente que se acaba de marchar, que tuviera bien... está ahí, Celso. Señor Delgado, bien, que tuviera bien incluir esta iniciativa en la sesión de hoy, que quedará pendiente de otra sesión. Y también, por otro lado, explicar la autoenmienda. En primer lugar, es que esta iniciativa fue presentada en septiembre de 2016 en un contexto en el que el principal problema en el eje atlántico eran las frecuencias ferroviarias. Se estaba haciendo una denuncia de la masificación en determinadas horas en el eje atlántico, pero a lo largo de este tiempo ha habido nuevas noticias, movimientos, en cuanto a que Portugal estaba dispuesta a abordar la prolongación del eje hasta la frontera con Galicia, del eje ferroviario hasta la frontera con Galicia, lo que establece una nueva agenda urgente para que el eje atlántico se prolongue también desde Galicia hasta su frontera con Portugal. Y, por otro lado, ha habido otra nueva novedad, una novedad que es el incumplimiento de los plazos en la instalación del RTMS. Por eso, la autoenmienda añade estos dos puntos. En definitiva, todas van encaminadas a desarrollar una infraestructura que es estratégica para nuestro país. El eje atlántico puede ser un elemento vertebrador y un motor de crecimiento para nuestro país, pero que también tiene dos grandes problemas que resolver y que son, por un lado, que en este momento es una red aislada, es una arteria que solo realiza el tramo Coruña-Vigo, cuando en realidad tendría que estar realizando el tramo Ferrol o Porto. Y el otro gran problema que tiene es de frecuencias, de intermodalidad y, en definitiva, que no tiene una capilaridad. Tenemos una arteria cortada y sin capilaridad. El segundo de los problemas, la capilaridad, creo que es fácil de resolver. Sin embargo, no se ha hecho nada hasta ahora. El déficit de frecuencias es enorme. Es una infraestructura que tiene unas cifras de viajeros muy altas, 3,6 millones de pasajeros en el 2017, y que maneja cadencias de 2 horas, casi 3, entre cada uno de los trenes. Lo que pedimos en esta proposición es que maneje unas cadencias más similares a lo que sería un cercanías, que es realmente casi como se utiliza. Y, en segundo lugar, también que se adapte a los usos, que se tengan en cuenta los desplazamientos de los estudiantes los fines de semana, porque hay colapsos enormes, que se tengan en cuenta los horarios de los trabajadores. En definitiva, adaptarlo a las necesidades de los usuarios y también responder a la idea de que cuanta más frecuencia pongamos, más usuarios habrá en esta infraestructura y, por tanto, también más sostenible será a medio plazo. Como digo, es el problema más fácil de resolver. Hay otro problema que es estructural y es el hecho de que la red sea aislada. Y creo que esta respuesta también tiene que ser una respuesta estructural que parta de un análisis de las fortalezas y debilidades en cuanto a la ordenación del territorio en Galicia. Uno de los grandes valores y fuerzas que tiene nuestro país es contar con un eje territorial de aglomeración e infraestructura continua con Portugal. Hay un eje muy claro, muy obvio, continuo de toda la fachada atlántica con Portugal. Como digo, ese eje puede ser una de las mayores oportunidades para nuestro país para enfrentarse a la desestructuración que existe en todo el noroeste ibérico. El desarrollo del eje ferroviario ayudaría a ganar masa crítica y a definir un papel fuerte en la fachada atlántica. Sin embargo, esta conexión del eje atlántico con Portugal, que son simplemente 30 kilómetros de Vigo a Portugal, sigue bloqueada años y años. ¿Por qué? Es incomprensible cuando se ven los datos de usuarios, como digo, casi 4 millones de usuarios al año. Además, vemos que hay empresas privadas intentando ya hacer negocio con esa conexión. Se estaba dando luz verde a la primera propuesta de privatización de un servicio ferroviario entre Coruña y Oporto. No es casual que una empresa privada quiera explotar este tramo, pues es uno con el mayor número de pasajeros, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué no se invierte con esa conexión de Galicia con Portugal? Y aquí hay razones históricas que vienen de lejos, ¿no? El Estado español sigue con la política de infraestructuras de esa España borbónica que infla a Madrid a base de inversiones y con una red de infraestructuras radiales que, como digo, a lo único que beneficia es a la centralidad y a crear esa capital, y, como digo, a golpe de inversiones. La única infraestructura alternativa al modelo de la radialidad es en este momento el corredor mediterráneo, siempre claro que no ponga en riesgo a Madrid como capital del Estado.
Y, sin embargo, es curioso que el eje atlántico siga bloqueado. Es un boicot que, como digo, no tiene que ver con realmente datos pues de peso demográfico reales. Cuando vemos los mapas, se ven claramente que existen los dos ejes, el Mediterráneo y el Atlántico, y obviamente la centralidad de Madrid. Sin embargo, el eje atlántico está, como digo, absolutamente boicoteado. Y si sigue existiendo este eje atlántico es a pesar del boicot, porque también existen razones históricas para que siga estableciéndose esa continuidad de Galicia con Portugal. Como digo, no es una cuestión de eficacia, es una cuestión de política de Estado que lleva desenvolviendo el bipartidismo todos estos años también, donde se priorizan las arterias radiales y que son ese resultado de, como digo, modelo de Estado que define a Galicia como periferia de Madrid y que expulsa a todo el noroeste y lo deja como un espacio dependiente de Madrid. Nosotros apostamos por darle la vuelta, por convertir a Galicia en un centro y paso en ese arco atlántico, desarrollar ese eje atlántico y que podamos ocupar un espacio como nodo y también como puerta del Atlántico cara América. También se dice que el Estado español es muy descentralizado. Cuando vemos la política de infraestructuras vemos que aquí no hay descentralización. Bien, pues hago esta reflexión porque la primera obra que habría que llevar a cabo para poder desarrollar esa conexión del eje atlántico con Portugal es la salida sur de Vigo, de forma que hubiera una conexión continua entre Coruña y Oporto. En este momento, Vigo, la situación de Vigo es un auténtico despropósito. Existen dos estaciones, una que llega de norte y otra en otra zona de la ciudad que va a sur. O sea, dos estaciones como fondo de saco. Lo que proponemos es que exista realmente una única estación intermodal y que Vigo sea pasante en la conexión Coruña-Oporto. Y proponemos, por lo tanto, que se desarrolle ese túnel que atraviese Puxeiros para darle continuidad. Y también que se aproveche la apertura de ese túnel de la salida sur para que se estudie la integración también de una propuesta de cercanías para empezar a desarrollar este servicio tan necesario en el área metropolitana de Vigo. Y ya para acabar, por último, el último punto que aportábamos era concerniente a la seguridad en esta línea de alta velocidad, un aspecto que no puede separarse de la puesta en marcha del corredor del eje atlántico, que debe ser inherente a su funcionamiento, que es el sistema RTMS, y que a estas alturas, habiendo ya vivido el duro accidente del Alvia en el 2013, con importantes fallos en materia de seguridad ferroviaria, se anunció que la puesta en marcha de este sistema de seguridad para el eje atlántico era el año pasado, sigue pendiente. Pedimos mayor compromiso y agilidad para que se instale este sistema de seguridad en el eje atlántico. Gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, don Guillermo Meijón.